hablar acerca de la muerte de Cristo Jesús. Estamos preparándonos en una semana no de manera tradicional o religiosa, sino de verdad de manera muy especial. Me encantaron la lista de canciones que hoy escogieron los chicos de la música para adorar al Señor. Yo no sé, esa canción de En aquella cruz está increíble, ¿no crees? Así que en aquella cruz me salvaste, ahí derramaste tu amor. Es una canción increíble. Cántala con nosotros con todo tu corazón. Pero, ¿sabes? La muerte de Cristo no fue un accidente. No fue que las cosas salieran mal. No fue que Cristo Jesús se dejara llevar por la corriente de sus discípulos para convertirse en un mártir más. No fue que Jesús se deprimió o que perdió la esperanza. Tampoco creo que Jesús se haya dado por vencido o que se dejó sorprender. Desde el principio Jesús sabía que tenía que morir. Pero ¿cómo podría la muerte de su fundador ser el principio de la iglesia? ¿Cómo una tragedia cambiaría para siempre la historia de la humanidad? Esta y otras preguntas hoy las vamos a resolver. ¿Cómo la muerte puede darnos vida? Primero quisiera invitarles a leer conmigo lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 18. Fueron las palabras que Jesús dijo con respecto de su muerte. Y él dijo lo siguiente: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Dígalo conmigo fuerte: mi Padre me ha ordenado hacer. Jesús sabía desde que vino a este mundo que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, si conoces la historia de Jesús, sabrás que cuando Jesús era un bebé, Herodes quería matarlo. Así que mandó matar a muchos niños, pero en esa ocasión Jesús no murió. Y si Jesús venía a este mundo para morir, ¿por qué no murió en ese entonces? Si Jesús venía a derramar su sangre por la humanidad, pues su sangre hubiera servido cuando era bebé. Cuando él era un bebé, hubiera sido derramada su sangre y igual su sangre hubiera podido ser aplicada para nuestra salvación. Pero Jesús no venía a este mundo a que lo mataran, sino vino a este mundo a dar su vida. Y quiere decir que el acto de la cruz, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, fue el acto más importante de todos los tiempos con respecto al dominio. Hemos estudiado cómo Dios creó al hombre para ejercer dominio y cómo el hombre, a causa del pecado, perdió el dominio. Quedó bajo una maldición la tierra, quedó bajo esclavitud. ¿El dominio de qué? La Biblia dice que Dios le dijo a Adán: de cierto te digo que si el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Dios no dijo ciertamente pecarás. Dios no dijo ciertamente harás algo malo, sino Dios declaró la muerte como la persona, como la entidad, como la fuerza que iba ahora a dominar al hombre. Dios puso y le advirtió a Adán que el día que comiera de ese árbol, iba a quedar su vida bajo el dominio de la muerte. Así que Cristo Jesús, cuando vino a la cruz, cuando entregó su vida por nosotros, Él no podía entregar su vida como una víctima. Él no podía entregar su vida solo por la voluntad de los romanos, sino debía ser un acto de dominio. Él debía entregar su vida y no solamente le debían quitar la vida. Es impresionante cuando Jesús fue arrestado, los discípulos quisieron defender a Jesús. Mira, Jesús hubiera podido tronar los dedos y el Padre hubiera enviado ángeles a que lo libraran de la muerte. La Biblia nos narra cómo un ángel en tiempos del profeta Elías acabó con todo un ejército asirio, el ejército más poderoso, un solo ángel. Imagínate que si Jesús hubiera podido pedir ayuda, lo que Dios hubiera podido hacer para defender a su hijo. Pero no pidió ayuda y no dejó que lo mataran simplemente como una víctima, sino Él debía entregar su vida en rescate por muchos. ¿Acaso no había otra manera de obtener salvación? Si la paga del pecado es la muerte, y la muerte de los animales que Dios le ordenó a Moisés no era suficiente, ¿cómo es posible? ¿Por qué la muerte de Jesús era la única oportunidad de que encontráramos la salvación?
Tenía que ser la muerte del Hijo de Dios porque Cristo Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo, siendo Dios, se hizo un ser humano como nosotros. Jesús no era mitad Dios ni mitad hombre, sino era 100% Dios, 100% hombre. Y era necesario que Él entregara su vida y entregara su sangre para ser derramada para nuestra salvación. Y es un acto de dominio, es un acto de autoridad. No fue una víctima Cristo Jesús al morir, sino conscientemente, voluntariamente estaba entregando su vida por cada uno de nosotros. Y donde los seres humanos, donde mucha gente ve una tragedia, donde muchas personas pudieran aparentar una derrota acerca de su fundador, acerca de Jesús, la Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que la ley estaba escrita en contra de nosotros. Pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisionero en su desfile victorioso. Esta es una palabra muy interesante. Cuando Jesús paseó en un desfile victorioso y humilló a los espíritus que tienen autoridad en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no solamente los romanos estaban crucificando a Jesús. Espiritualmente, Jesús, al obedecer al Padre y al dar su vida por nosotros, estaba paseando en un desfile victorioso a sus enemigos. Piénsalo conmigo. Como cuando en la antigüedad un rey ganaba a otro rey, un gobierno ganaba en otro gobierno. Era tradición que trajeran a los reyes, a los que antes tenían autoridad, a los generales, a los campeones, a los héroes del ejército vencido. Los amarraban y como esclavos los iban paseando, entrando los reyes victoriosos, siendo ovacionados. Y eso es lo que la Biblia dice que Cristo Jesús hizo con los espíritus que tenían autoridad y que tenían dominio. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a recuperar el dominio que nosotros habíamos perdido. Alguien dé un aplauso a Jesús por eso. A eso Él fue a la cruz. Y para poder entender el sacrificio de Jesús, tenemos que mirar los antecedentes. Para poder comprender que la muerte de Jesús no era una derrota, sino era una victoria. Jesús estaba tomando autoridad y venciendo a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Sabes? 700 años antes de que Cristo viniera, Dios le reveló al profeta Isaías que el dominio de la muerte estaba por suceder, que la derrota de la muerte, que el hecho de que la muerte fuera dominada iba a suceder. Dice Isaías capítulo 25 versículo 8: Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo, Dios le reveló a su profeta: ¿sabes? Dios va a destruir para siempre el poder de la muerte. ¿Y qué significa eso para nosotros? Bueno, dice a continuación: Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá: ahí está nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Por eso yo les decía hace un rato que para algunos esta es una fecha de tradición o una fecha de obligación, pero para aquellos que hemos sido salvados es un momento de gritar de alegría. A ver, pregúntale a tu vecino: ¿y tú a qué le gritas? Yo le grito al equipo de fútbol, yo le grito ante un político, yo le grito ante la lotería, yo le grito ante el dinero. Pues ¿sabes? Yo le grito ante mi Salvador, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario y que venció a la muerte. Eso es alabanza. Esto es alabanza. Dios había profetizado que el poder de la muerte se iba a terminar. Tenían que pasar todavía 700 años para que esa profecía se cumpliera. Pero sabes, esta profecía se basa en otro acto que sucedió unos siglos antes todavía. En el siglo XIX, antes de que Cristo viniera, a Isaías Dios le fue mostrado 700 años. Bueno, 1900 años antes. Perdóname, siglo XIV, 1400 años antes, según los historiadores y los teólogos, en Éxodo capítulo 12, versículo 2, encontramos la palabra en la que se basa lo que dijo Isaías, en la que se basa lo que hizo Jesucristo.
En el libro de Éxodo capítulo 12 dice la Biblia: y este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Díganle a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia deberá apartar un cordero, un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es pequeña para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Y cuando la familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día, al atardecer, lo matará. Cuenta con tu vecino y dile: qué casualidad, ¿no? Como que se parece a la época de Jesús. Al atardecer lo matará, y una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Y esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y de hierbas amargas. Quizás recuerdan la historia cuando el pueblo de Israel vivía esclavo en Egipto. Vinieron diferentes plagas para advertirle a Faraón, para advertirle al pueblo de Egipto el poder que había en el Señor. Pero la última plaga fue la más importante. Fue la que hizo que Faraón y las autoridades egipcias dejaran libre al pueblo de Israel. Y esta plaga fue la muerte de los primogénitos egipcios. Todo hijo mayor en Egipto iba a morir. Pero ese mismo día, cuando se le iba a dar permiso y autoridad a la muerte para tomar a cada primogénito, a cada primer hijo varón, cuando se le iba a dar permiso a la muerte de ejercer dominio, vemos la referencia, vemos el simbolismo de lo que Dios iba a hacer con Cristo Jesús. Así como Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel: van a encontrar un cordero, un macho, no puede ser una hembra, un macho, y tiene que estar sin defecto. Dígalo conmigo: sin defecto. ¿Por qué ninguna sangre podía servir que no fuera la de Jesucristo? ¿Por qué ninguna otra persona podía hacer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Porque no hay un solo ser humano, no ha habido un solo ser humano que no haya cometido pecado, que no haya vivido en pecado, que no haya nacido en pecado. La sangre de la humanidad completamente estaba contaminada. Tenía que venir el Hijo de Dios sin defecto, el único perfecto. Nunca cometió un solo pecado en su vida, nunca un pensamiento, nunca una palabra, nunca una acción. Y Él, en el estado de perfección, iba a dar su vida e iba a tomar los pecados de todos nosotros. Un cordero sin defecto. Dice además la Biblia que debería alcanzar para todos. Diga conmigo fuerte: debe alcanzar para todos. Cristo Jesús no vino a morir por los judíos, ¿o no? No solamente vino a morir por los europeos, no solamente vino a morir por los ricos, vino a morir por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dice también: al atardecer lo van a matar y van a untar con su sangre el marco de la puerta. Esa noche tenía que matar al animal en la tarde y tomar el tiempo para untar con la puerta, cada columna en la entrada de la casa, con la sangre de ese animal. Porque esa noche el espíritu de muerte pasó por todo Egipto. Donde había sangre, el espíritu de muerte respetaba. Donde no había sangre, el espíritu de muerte dominaba. Sin sangre, sin la marca de la sangre, entonces el espíritu de la muerte tenía dominio. Tenían que marcar con sangre. Ahora yo quiero que te imagines ese acto un poco extraño, ¿no? De repente un día a todos los judíos en ese entonces se les dio la idea de remodelar sus casas. Sacaron brochas, o bueno, un pedazo de lana, un poco ahí del mismo animal, y todos empezaron a untar con sangre las puertas de su casa. Ese acto era un acto sin precedentes. Nunca antes había sucedido algo como eso. Nunca antes en la historia se había registrado un acto. Nunca antes Dios había pedido que untaran con sangre los marcos de la puerta de su casa. Y los judíos que iban a encontrar salvación de la muerte, primero necesitaban creer. Diga conmigo fuerte: creer. ¿Qué te imaginas que iba a pasar con algún judío despistado que cuando Moisés les dice: oigan,
van a pintar con sangre los marcos de su casa. ¿Qué le hubiera pasado a algún judío que dijera, pero esto es muy extraño? Yo no creo que de verdad eso vaya a suceder. ¿Tú qué crees que le hubiera pasado esa noche? Por no creer. De la misma manera, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para poder recibir esa bendición, ese regalo, ese privilegio, necesitamos creer. Díganle a su vecino, usted necesita creer para recibir salvación. Usted necesita creer para ser librado del poder de la muerte. Y me encanta porque debían marcar la puerta de sus casas. Jesús dijo cuando estuvo en este mundo, yo soy la puerta. Y Él estaba hablando precisamente de esa puerta. Él mismo iba a ser la puerta. Y así como iba a ser la sangre untada en esos marcos de madera, la sangre de Cristo derramada en una cruz se iba a convertir en la puerta de nuestra salvación y de nuestra liberación. ¿Alguien aplaude a Dios? ¿Lo están entendiendo? Se iba a convertir en la puerta de victoria, en la puerta de vida. Esa noche deberán comer la carne asada acompañada de un pan sin levadura. La última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, conocida como la cena del Señor, la Santa Cena, la última cena, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, coman este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Por eso nosotros tomamos la cena del Señor y recordamos su sacrificio. Antes tenían que comer un cabrito, panes y hierbas amargas. Jesús nos enseñó que recordáramos su muerte, recordáramos su sacrificio con esa cena, con ese vino, con ese pan. Por eso lo hacemos creyendo que así como algo sucede en lo natural, en lo espiritual, Dios está librando nuestra vida del dominio de la muerte. Nos está dando victoria sobre la muerte. Esa tarde Jesús dijo también, coman mi cuerpo y beban mi sangre. En esta ocasión, en el libro de Éxodo, estos 1400 años antes de que Cristo viniera, Dios estaba estableciendo las reglas del juego. Dios estaba estableciendo los principios de justicia que Él mismo iba a cumplir cuando Cristo Jesús viniera. Él mismo estaba diciendo, tiene que ser sin defecto, porque Jesús tenía que vivir sin defecto. Tiene que untar su sangre, porque Jesús iba a entregar su sangre. Tiene que haber una puerta, porque Jesús iba a ser la puerta de la salvación. Porque Dios es justo. Dígalo conmigo fuerte, perfectamente justo. Vamos, dígalo un poco más fuerte, perfectamente justo. Por favor, yo quiero que usted y yo entendamos este día que el acto de la salvación no solamente fue como una varita mágica. Bueno, ya pecaron y ya se acabó. No es así. No sería justo. No podíamos confiar en la justicia de Dios si Dios simplemente a un pecador dice, ya, no pasó nada y lo vamos a dejar así. ¿Qué pensaría usted de un juez que agarra a una persona que ha robado, que ha mentido, que ha violado, que ha traficado droga y que el juez le diga, es usted inocente? ¿Qué pensaríamos de esos jueces? No sirven, no están calificados, no son justos. Dios no podía simplemente a un hombre decirle, bueno, ya no pasó nada, porque entonces no sería justo. Dios tenía que establecer el proceso legal para traer justicia para el hombre, porque Dios es justo hasta con el diablo. Dios es justo hasta con la muerte. Y yo quiero que vean conmigo esta visión. Quiero que entendamos un principio. Cuando el hombre estuvo en este mundo, Dios le entregó al hombre el dominio sobre la tierra. Y le dijo al hombre, tú eres la persona que va a tener dominio sobre la tierra. Pero el hombre, cuando cometió pecado, le entregó ese dominio a Satanás. Le entregó ese dominio a la muerte. Ahora la muerte era la que tenía dominio sobre el mundo. Y le voy a hacer una pregunta. Si Satanás, el adversario de Dios, si la muerte, la antítesis de la vida, tenían dominio sobre la tierra, ¿con qué permiso Dios podía enviar a su hijo a morir aquí? ¿Quién le dio permiso a Dios de entrar en lo que era propiedad del diablo? ¿Quién le dio permiso a Dios de meter a su hijo? Oiga, yo no puedo llegar y meter en sus casas así nada más y a dormir, ¿no? Imagina, Julián, que llego a tu casa un día en la noche y me meto a tu recámara y me empiezo a dormir. Oye, aunque somos amigos, pero hay límites. ¿Es así o no es así? Ahora imagínate que Arturo y yo fuéramos los más grandes enemigos. No nos podemos hablar. ¿Y qué pensarías de que yo me metiera a la casa de Arturo? Oigan, aunque Dios es Dios,
si Dios es justo y si Dios es verdad, Él no podía entrar a este mundo de una manera ilegal. ¿Quién le dio permiso? ¿Cómo Dios pudo enviar a su Hijo a este mundo? ¿Por qué Dios podía entrar en este planeta? Y aquí vamos a entender algunas personas que han tomado del judaísmo como si el judaísmo fuera el origen de nuestra fe. El judaísmo no es el origen de nuestra fe. El origen de nuestra fe va mucho antes de que existiera el judaísmo. Les digo porque de repente hay algunos cristianos que piensan, que predican, que entre más judíos seamos, como que más puros somos. Y no es así. El origen de la fe cristiana se basa en Jesús y en su muerte, no en los principios judíos. Dios le estableció a Moisés esos principios donde Cristo iba a morir, pero el acto en la vida de Moisés se basa en otro principio legal previo. En mi opinión, el acto que le dio permiso a Dios de venir a este mundo fue la orden más complicada que Dios le dio a una persona. Fue la petición más alta que Dios le pudo pedir a alguien. Nunca antes y nunca después Dios pediría algo semejante. ¿Alguno de ustedes se acuerda o se imaginará cuál cree que sea la cosa más difícil que Dios le pidió a un hombre? Abraham entregar a su hijo. Nunca antes Dios le pidió a alguien que sacrificara a su hijo. Dios no le dijo a Adán, sacrifícame tu hijo y entonces se va a acabar el problema. No. Dios jamás, nunca le dijo a nadie más, tienen que entregar su hijo. Solamente lo hizo con un hombre. Solamente lo hizo con una persona. Por única vez, la única vez que Dios reclamaba como una ofrenda, sangre humana. La única vez que Dios pedía a un hijo en intercambio. Dios viene con Abraham, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17, acerca de Abraham. Abraham confió en Dios y cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso, Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como un sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por Isaac tendrían muchos descendientes. Dios es justo hasta con el diablo. Dios no iba a poder enviar a su Hijo Jesucristo, sino primero un hombre está dispuesto a entregarle su hijo a Dios. Vea el equilibrio, vea el acto legal. Aquí está Abraham diciéndole a Dios, Señor, yo te entrego mi hijo. Y eso le daba a Dios el derecho legal de entrar, de enviar a su hijo unigénito en la descendencia de Abraham. Alguien denle un aplauso a Dios. Qué increíble es ver esto. Dios probó a Abraham. Fue una prueba fuertísima. Dame tu único hijo, porque el único hijo de Dios, el unigénito, el único iba a ser entregado por todos nosotros. Y como Abraham no le negó su hijo a Dios, Dios también pudo. Dios tampoco nos iba a negar a su propio hijo a morir por nosotros. Y hay algunas cosas que debemos entender, algunos paralelismos importantes y algunas cosas también que hacen la diferencia. Usted conoce la historia. En el momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo y derramar su sangre, Dios lo detiene. Dios lo detiene porque la sangre de Isaac no iba a cubrir el pecado del mundo. Porque el sacrificio de Isaac era aún insuficiente para limpiar los pecados de la humanidad. Pero dice la Biblia, sigue leyendo conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 18. A Abraham no le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene el poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Y esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiera vuelto a la vida. No solamente estaba el principio de la muerte, sino cuando Abraham entregó a su hijo, cuando Abraham iba a entregar a su hijo, sucede otro principio poderoso. Creer que Dios tiene poder para resucitar a su hijo de la muerte. Creer que Dios tiene el dominio sobre la muerte. Abraham no solamente estaba entregando a su hijo con fe, no solamente estaba pensando en entregarle a su hijo, sino Abraham confiaba de alguna manera. No sabía explicarlo cómo, pero Abraham sabía que el Dios que le había prometido descendencia por Isaac no iba a dejar a su hijo en la muerte. Por eso Jesús, cuando entrega su vida, puede confiar plenamente que al tercer día va a resucitar. Él dice, consumado es. Y fue el
Espíritu Santo el que resucitó a Cristo de los muertos. El otro día estaba yo viendo una película de un cuate que se quería escapar de la cárcel. Y para escaparse de la cárcel le dan una pastilla para que, no sé si sea cierto o no, pero le dan una pastilla para que sus signos vitales se bajen al mínimo y parezca que está muerto. Y entonces lo declaran muerto en la cárcel, piensa que está muerto, no respira, hoy en su corazón no late, pero de repente al cuate lo llevan directamente a incinerar. Lo meten ahí al incinerador y empiezan a... Y en eso este cuate abre los ojos y no sé si pensó que estaba en el infierno o qué, ¿no? Pero eso me hizo recordar a Cristo Jesús cuando entregó su vida. Él entregó su vida confiando plenamente que el Padre iba a resucitar a Cristo, que lo iba a resucitar. El salmista dice lo siguiente, hablando proféticamente de lo que Jesús: tú no dejarás que mis huesos desciendan al Seol, que mi vida quede en el reino de la muerte. Oh, Jesús entregó su vida. Jesús mismo, Él no se resucitó a Él mismo, Él se entregó en confianza, se puso en manos de Dios, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, resucitó a Cristo de los muertos. Alguien celébrelo, alguien celébrelo. El que Cristo muriera en la cruz se basa en Isaías. Isaías se basa en la época de Moisés, cuando Dios les dice que entreguen un sacrificio, pero Moisés se basa en Abraham, entregando su hijo a Dios. Dios entregando a su hijo en la descendencia de Abraham. Dice la Biblia que Abraham obedeció a Dios. Diga conmigo fuerte: obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios y Cristo Jesús obedeció al Padre. Cuando Cristo Jesús estuvo en este mundo y en la noche del Getsemaní, cuando Él estaba orando, Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Número 2, Abraham confió en la resurrección de los muertos. Abraham confió que Dios tenía poder sobre el espíritu de muerte. Jesús también confió en la resurrección. Y número 3, importante, diga conmigo fuerte: el amor del Padre. ¿Amaba Abraham a su hijo Isaac? ¿Amaba el Padre a Cristo? Sí. Pero de tal manera nos amó a nosotros que entregó a su único hijo a morir por nosotros. Para nosotros como cristianos, la muerte de Jesús no es una tradición que nos hacen repetir, no es una obligación que tenemos que hacer. Recordar la muerte de Jesús, pero también recordar la resurrección de Jesús, es el privilegio más importante que tenemos. Dígale a su vecino: hasta vacaciones te dan para eso. Y es que nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo Jesús. Mi fe no se basa en un judaísmo, mi fe no se basa en una filosofía, mi fe se basa en que Cristo Jesús resucitó de la muerte. Hay muchas religiones en el mundo, la mayoría de ellas se basan en tradiciones y en filosofías. Solo hay unas cuantas que se basan en alguna persona, como Buda, por ejemplo. El budismo se basa en una persona. Pero Buda declaró: yo no soy la verdad. Buda no resucitó de la muerte. Mahoma está en una tumba, y hay una tumba, pero si usted viaja a Israel, va a encontrar que la tumba de Jesús está vacía. Y está vacía porque Jesús resucitó. Hay muchas evidencias arqueológicas e históricas suficientes, una gran cantidad de testigos que no tenían ninguna obligación. Es más, los primeros testigos de la resurrección de Cristo ni siquiera fueron discípulos de Jesús, no eran creyentes de la filosofía de Jesús. Los primeros testigos de la resurrección fueron los soldados romanos. Personas bajo la nómina romana, con una disciplina impresionante, ponían sus vidas para cuidar una tumba. Si se escapaba el muerto, ellos morían. Si se escapaba el muerto, ¡pum! Ellos fueron los primeros de darse cuenta que Jesús había resucitado. Muchas personas, judíos y no judíos, creyentes y no creyentes, vieron a Jesús resucitado. Alguien déle un aplauso a Dios bien fuerte por la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué significa ahora esto para nosotros? Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 55. Dios le revela al apóstol Pablo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la fuerza del pecado es la ley. Mas gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra va para las personas voluntarias que trabajan en la iglesia de manera voluntaria. Las personas que vienen temprano a orar. Las personas que temprano se preparan para servir en la obra de Dios. Su trabajo no es en vano. Dios no deja ningún trabajo en vano. Su trabajo no es en vano. Y la Biblia nos enseña estar firmes y constantes. Fuerte, dígalo conmigo, firmes y constantes. Vamos, un poco más fuerte, firmes y constantes. Parece que son las dos cosas que más se interponen en tu vida cristiana. Parece que el espíritu de muerte quiere venir otra vez a tu vida y desanimarte y hacer que no seas constante. ¿Sabes? No todas las disciplinas son malas, no todas las rutinas son malas. Algunas personas dicen, no, yo ya no voy a la iglesia porque no me gusta hacer una rutina, y piensan que venir a la iglesia constantemente es una rutina, y no es así. Servir a Dios. Oiga, ya tengo un año sirviendo a Dios, ya con eso será suficiente. La Biblia nos dice, seamos firmes y constantes y crecientes en la obra de Dios. Ay, hijo. Crecientes. Susúrrale a tu vecino y dile, no te estanques, bro, no te estanques, sister. No te estanques. Crecientes, crecientes, crecientes. ¿Cómo podemos dejar el plan perfecto de Dios y eterno de Dios solamente para llenar una banca? ¿Cómo podemos dejar el plan de Dios solamente para estancarnos en una básica salvación? Ya me bauticé y me estanco ahí. Ya acepté a Cristo y ahí me quedo. ¿Cómo podríamos, como hijos de Dios, depreciar el sacrificio de Jesús, siendo meramente religiosos, siendo meramente tradicionales? No, firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios para siempre. Quiero terminar leyendo lo que dice Hebreos capítulo 9, donde Dios nos enseña ahora en nuestras vidas qué implica la muerte de Jesús. Le animo de verdad que lea con calma este capítulo por completo. De verdad le animo con todo mi corazón. Déjeme leer solo unos cuantos versículos que dicen así: Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, y de este modo de una vez y por todas nos libró del pecado. Verso 14: Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Verso 24: Porque Cristo Jesús, Cristo no entró en un santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero, del santuario celestial. Cristo entró. ¿Sabes qué sucedió esos 3 días que estuvo Jesús en la cruz, muerto, en la tumba? ¿Sabes qué sucedió después de que Él murió? Que cuando Él acabó la historia en este mundo y dijo consumado es, espiritualmente Cristo entró en el santuario celestial. Un santuario que no es hecho por manos humanas. Cristo entró delante del santuario celestial con su sangre derramada y presentó a Dios su sangre, y solamente hizo una petición. Dice Hebreos: perdónalos. No solamente era una varita mágica que bueno, pues los dejamos perdonados. No, alguien que tenía que pagar la paga del pecado, que es muerte. El pecado produce muerte. El hombre al pecar estaba condenado a morir, y Cristo Jesús, el único hombre que nunca pecó, trae su sangre para que todos los pecadores fuéramos salvados, pudiéramos
ser perdonados. Por eso Satanás, cuando pensó que había derrotado al Hijo de Dios, en realidad estaba siendo derrotado. En realidad Satanás estaba siendo avergonzado. En realidad Satanás estaba perdiendo todo el poder, porque ahora la sangre nos reconciliaba con Dios, nos perdonaba los pecados, nos permitía ser llamados hijos de Dios. Oh, alguien que lo crea. Alguien que lo crea, aplauda a Dios. Es su sangre, es su muerte. Déjame decirte algo. Esto que acabo de platicarte hoy puede ser solo una historia para ti, así como la historia de la Caperucita y el lobo feroz, o puede convertirse en el principio que cambiará tu vida radicalmente. Tú puedes creer que esto es solamente algo que te platicó un pastor, algo que leíste en algún lugar, algo que viste en una película, y no va a pasar nada. Igual la muerte va a poder entrar a tu casa, igual la muerte va a poder entrar a tu familia, igual la muerte va a poder dominar tu vida. O puedes hacer lo que hicieron los israelitas, creer que esa sangre, que esa puerta manchada de sangre puede ser tu salvación. Y en esto se basa nuestra fe. Esto es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos no es prácticas, no es congregarnos, no es cantar. Lo que nos hace cristianos es creer que ese sacrificio en realidad sucedió y que ese sacrificio en realidad puede darme vida. El que lo crea, que se ponga de pie, por favor, que le dé un aplauso a Dios fuerte. Y si tú no has tenido la oportunidad de creerlo, quizás has venido a la iglesia, quizás tus padres te han traído a la iglesia. Mira, yo nací en un hogar que el hogar era cristiano, mis papás eran cristianos, pero yo pensaba que por venir a la iglesia yo ya iba a ser cristiano. Por haber nacido de papás cristianos ya me hacía cristiano, y no es así. 12 años, aunque iba a la iglesia, me sabía las canciones, decía amén a todo. Realmente yo no había aceptado el sacrificio de Jesús en mi corazón. Yo no había creído. Hasta servía en la iglesia, hablaba como cristiano, me parecía un cristiano, pero en realidad su sacrificio era una realidad en mi corazón. Un día Dios detiene mi vida, me hace darme cuenta de todo el pecado que hay en mí y me da la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Dios ha tratado en tu corazón, Dios te ha hablado, Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere darte una nueva vida, pero no una nueva vida para que te la gastes solamente en cosas materiales. Hay que trabajar, pero tu destino no es dedicarle tu vida al trabajo. Hay que estudiar, pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Tienes que estudiar, hay que prepararse, pero en realidad Dios te quiere usar. Dios quiere que vivas firme, constante y creciente.